Estamos conectados, ¿no? Sí. Buenas noches. Me siento extraño porque solíamos hacer los live los sábados, ¿no? Y hoy es jueves, 7 de la noche. Hoy, vamos a esperar un minutico más o menos. Hoy es un programa muy especial. Realmente hoy vamos a tener un live, mientras se van conectando les voy explicando, muy especial. Porque como saben, mi trabajo es en Centro Vizcatacampo, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las adicciones. El tratamiento y la prevención de las adicciones. Y resulta que pasan los años y pasan los años y hay en esa sala de terapia una minoría muy silente, una minoría desapercibida, tímida, callada, que representa a la comunidad LGBT. Esa población de homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros, que son capaces de entrar en muchísimos centros terapéuticos en el mundo y jamás trabajar en lo más grande del ser humano, que es ser quien eres. Tu verdad, tu esencia, tu identidad. Entonces resulta que el programa de hoy es muy especial porque tenemos como invitado, y es un privilegio, a un joven, Jesús, que ya tiene muchísimos años de recuperado y en sobriedad, vive plenamente con su familia, trabajando profesionalmente, pero sin embargo cuando llegó, como tiene que ser, quería trabajar en qué es aquello, cuál es ese trauma, cuál es ese conflicto, cuál es ese miedo que está detrás del adicto y que lo lleva a evadirse con algún tipo de sustancia. Jesús, desde que nació, y ya lo va a compartir, no veía una congruencia, una integridad entre su apariencia física y su identidad sexual. Esto ya nos los va a contar él, vamos a ver el recuento de ese testimonio tan espectacular, pero lo importante es que así como él va a compartir su historia desde su proceso transgénero de mujer a hombre, resulta que hay discriminación en muchos otros grupos, de etnias, el color, la mujer sigue siendo discriminada cuando se le compara con el hombre. Hay una cantidad de grupos que supuestamente tienen la protección de los derechos humanos, pero que no se aplica con igualdad. Dicho esto, me encantaría saber si Jesús está por aquí. Vamos a ver si Jesús está por aquí. Está. ¿Ah? Tiene que aceptar. A ver si Jesús acepta la invitación. Tú lo supervisas. Aquí está Jesús. Jesús, ¿tú me oyes? Hola, sí, Buenas sí, noches. escucho. Buenas Te, noches. te estoy presentando. Eres mi invitado, eres el protagonista, pero no puedo presentarte sin decirte que para mí, como director de Vistacampo, como familia, porque te considero parte de mi familia, a ti y a tus padres, eres un orgullo, eres uno de los pacientes que más me ha enseñado como hombre, como ser humano y como terapeuta. Tú fuiste un reto, eres un reto, y creo que mi conciencia de lo que significa las adicciones contigo se reforzó y se expandió a niveles inimaginables. Orgulloso de ti y quiero que comencemos y aprovechemos esta hora mágica que quedará para la historia colgado en nuestra página web. Bienvenido. Gracias, Julito, gracias, gracias. De verdad me siento halagado por las cosas que me dices. Para mí, bueno, Vistacampo me devolvió la vida y yo voy a estar eternamente agradecido contigo y con el centro toda la vida. Y bueno, de hecho siempre seguimos, pues. Y sí, somos como familia. Mira, yo pienso que para los padres que pudiesen tener un caso parecido al tuyo sin saberlo, y sobre todo para los miles de jóvenes que están asfixiados con una situación que no saben cómo manejarla,
tu recuento desde un principio puede ser muy alentador, puede ser muy revelador. La primera pregunta que te quiero hacer, Jesús, es más o menos qué edad tienes tú cuando tú empiezas a notar que tu apariencia externa, que tu fachada, que tu físico no tiene coherencia con esa identidad, con esa naturaleza que tú sientes que tienes por dentro. ¿Cómo comienza el proceso? Bueno, realmente uno nace de esta forma, o sea, uno nace en el cuerpo equivocado, es la mejor frase que uno que puede identificar lo que es ser transgénero. O sea, realmente la primera percepción de que tengo desde que no me sentía cómodo conmigo mismo fue alrededor de los 3 años, 4 años, cuando empiezo a hacer pipí parado, ¿sabes? O sea, yo hacía pipí de pie, pues, ¿sabes? Entonces mi mamá una vez me consiguió y evidentemente me regaña, ¿no? O sea, me corrige, mira, así no es, ¿sabes? Entonces esa fue como la primera vez que, bueno, de alguna manera u otra, siento como que yo debía hacer pipí de esa forma y bueno, me están diciendo que no es lo correcto, que yo tengo que ir al baño como cualquier otra niña, pues. Ujú. Entonces ahí fue como el primer choque, ¿no? Bueno, pero yo siento que lo correcto es esto. Ujú. Y bueno, a partir de ahí, de los 3, 4, ya cuando empiezas preescolar, por ejemplo, el hecho de hacer la fila o el uniforme, simplemente el uniforme, que era un jumper, ¿sabes? Y yo quería usar un pantalón, ya ahí se sentía mal, pues, se sentía mal, o las colitas en el cabello, la manera en que me peinaban, el tener el cabello largo, no entendía por qué tenía que tener el cabello largo si yo lo quería corto. Y bueno, lo de la falda era fatal, fatal, fatal. Y Yo la entonces, rompía. pero fíjate, entonces empiezan a pasar los años, 5, 6, vas al colegio, empiezas a compartir. Yo te pregunto porque no lo sé, en tu caso en particular, ¿tú consideraste que tenías que negarte, que tenías que sacrificar lo que estabas sintiendo para poder encajar en la familia, para no defraudar a tu familia, para poder encajar en el colegio? O sea, ¿tú qué haces con esas voces que te dicen, yo no estoy encajando, no soy lo que se espera de mí? ¿Qué mecanismo de defensa desarrollaste en ese momento de despertar y confusión? Bueno, la verdad es que eso llegó mucho tiempo después, el hecho de aparentar algo que no era, fue en la adolescencia, porque la verdad es que toda mi niñez, por la misma inocencia que uno tiene cuando es niño, realmente tú actúas como actúas y ya, ¿no? O sea, era natural en mí, o sea, era un niño, pero que se veía como una niña o la vestían como una niña. Entonces, eso hizo una repercusión muy grande en el hecho de ir al colegio, porque todos los niños se metían conmigo, ¿sabes? Me decían desde muy pequeño peyorativos, cosas, bueno, que, ¿sabes? Peyorativo desde niño, o sea que los niños con otros niños son un poquito crueles, ¿no? Entonces, ya el mecanismo que yo utilicé en ese periodo de lo que fue de primero a cuarto grado, a quinto grado, fue la violencia. Me caía a golpes todos los días. Todos los días me caía a golpes. Con los Tú otros niños llegaste, tú llegaste a creerte en algún momento que efectivamente tú eras menos, que tú no tenías los mismos derechos, que ellos tenían razón y llegaste a pensar que tú como persona eras un error o que no tenías, o que estabas enfermo o que era algún tipo de trastorno. O sea, tú llegaste a convencerte de que tú no eras correcto. eso pasó tiempo después. En la adolescencia sí, en la niñez no, fui muy inocente ¿Cómo de es en pensar. la adolescencia? La adolescencia me pegó terriblemente porque ahí sí ya estaba cansado de lo que era pues tener bullying y tener rechazo social en el colegio y tener que caerme a golpes todos los días y todo el tema. Y sí traté de adaptarme a lo que socialmente era correcto, ¿no? O sea, que era, bueno, naciste mujer, eres una niña, o, ¿sabes? Y te tienes que ser femenina y todo el tema. Y ahí fue como cuando empecé a actuar. De verdad me quedaba, tenía amigas, evidentemente tenía amigas, y me fijaba cómo ellas se sentaban, cómo ellas hablaban, cómo caminaban,
¿sabes? Para poder, porque mi naturaleza siempre fue la que tú conoces, o sea, como yo soy. Entonces yo siempre fui muy varonil y la verdad es que no sabía para nada cómo actuar como una mujer, pues. Entonces, Una pregunta. En el colegio empieza el bullying, la violencia, empieza, bueno, tienes que defenderte de alguna manera para sobrevivir siendo minoría, porque no es fácil ser la única persona que está sí, viviendo esto en el ámbito escolar. Y en así el mismo. ámbito familiar, ¿qué observaban tus padres? ¿Lo llegaron a notar? ¿Percibían tu sufrimiento? ¿Descubrían tus actuaciones? ¿O entró todo en un silencio asfixiante, diría yo? ¿Qué pasó en el ámbito familiar? No, en el ámbito familiar yo creo que no lo podían ver, o sea, no lo notaban, no, o no sé si no lo notaban, quizás no lo sabían, no lo conocían, porque ya tiempo después he hablado con mi madre y mi madre me decía, bueno, yo sí te veía bastante varonil, pero yo no sabía que tú ibas a ser transgénero, o sea, pensaba que era, no sé, algo de una etapa, ¿no? Entonces, no, en mi caso hubo un silencio y siempre la corrección mira, no, las niñas no hacen esto, las niñas no hacen lo otro, siempre la corrección de que, bueno, de alguna manera tuvieron que haberlo notado porque siempre me hacían la corrección de las niñas son de esta forma, como que tú seas así, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo recuerdas tú, si es que alguna vez te ocurrió, que te encontraras en tu casa solo, llorando, diciendo, bueno, Dios mío, ¿qué camino cojo? O sea, voy hacia adelante protegiendo mi identidad, luchando por mi identidad, sacrifico todo esto. ¿Cuál es el momento de crisis que tú consideras que fue traumático el tener que observar tu identidad y un mundo alrededor en contra de ella o criticando o cuestionando? ¿Cuál es el momento más crítico en esa historia de la adolescencia? Como a los 12 años, como a los A ver, 12 ¿qué años más o ocurre? menos. ¿Qué ocurre? No, a los 12 años o sea, yo de verdad estaba cansado ya de, como te digo, del bullying, traté de actuar y todo el tema, y de hecho a los 12 años es la primera vez que agarro y por desesperación de que nadie me entendía, de que yo era solo en el mundo, porque así sentía, porque como dices tú, al ser una minoría, yo de verdad nunca, sino después de grande, conocí a una persona que le pasara lo mismo que yo, ¿sabes? Eh, entonces, a los 12 años, cuando la primera vez, pues, me quería morir, ¿me entiendes? O sea, con 12 años yo quería morirme. Yo, de hecho, agarré vivíamos en un piso 3 y agarré y me monté así como que para ver si me lanzaba o no de una ventana, pero siempre fui como muy inteligente y dije, verga, pero es que si me lanzo de aquí no me voy a hacer nada, sino me voy a fracturar el pie, pues, o sea. Entonces, Fue no, fuerte. evidentemente no lo hice, pero me sentía muy mal. Tú sabes que las estadísticas te dicen hoy en día en Estados Unidos que 5 veces más que el mundo heterosexual existe la tendencia al suicidio, a la Sí. autoagresión, se triplica y se cuatriplica el mundo de las drogas en esta comunidad porque es imposible vivir en una familia, en un ambiente social donde se te dice que eres un ser humano con todos los derechos y la realidad es que hay un mundo avasallante en contra de tu naturaleza, porque es tu naturaleza, no fue opcional, no es No, corregible, no es transformable, no es negable. Entonces yo estuve estudiando para poder comprenderte un poco más y todavía hoy, a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde tantos gobiernos aceptaron la comunidad LGBT, todavía hoy, Jesús, tú vas a Rusia, vas a Mauritania, vas a mm, muchas partes del mundo árabe y es criminalizado, te pueden apiedrar, te pueden sí, inclusive a nivel de violencia, pueden exterminar en este mundo contemporáneo que no tiene ningún sentido y donde se habla, imagínate tú, de tu derecho por ser ser humano y queda en manos de los gobernantes según la cultura a la que tú pertenezcas. Ahora bien, así es. nos interesa mucho vincular esto a lo siguiente. Tú sabes que desde el punto de vista de las adicciones, no existe un adicto en el planeta Tierra que no haya sufrido de alguna manera un dolor.
Un claro. trauma, un dolor, una experiencia, aunque no la recuerde, aunque esté en el inconsciente, una experiencia que lo haya marcado y que le haya este, hecho vivir asfixiado, negándose, cuestionándose, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. Llega la adolescencia, este mundo enloquecedor, cada vez más, me imagino que reconoces tu verdadera identidad. ¿Cuándo llega la droga? ¿Qué droga llega? ¿Y en qué uso le dabas la droga? Bueno, fíjate que la primera vez que yo tomo alcohol fue a los 13 años. Fue la primera vez. Ya después de lo que te conté que pasó a lo que les conté que pasó a los 12, que ya yo me sentía muy mal. El alcohol llega a los 13 años y cuando llega, definitivamente digo, bueno, bingo, ¿no? O sea, en principio empezó como algo social, lo normal, ¿no? De un chamo y vaina. Pero realmente cuando llegó en mí, yo dije, bueno, esto es como perfecto para mí porque puedo dejar de ser yo, ¿me entiendes? O sea, yo puedo Ujú. dejar de pensar y de atormentarme con esto. Claro. Este, porque era difícil. Yo siempre dije que era difícil ser yo. Era difícil. Es Era difícil, difícil. soy yo. Qué buena frase. Era difícil porque me sentía muy mal, me sentía muy mal todo el tiempo, aparte ya a esa edad ya empieza la sexualidad a desarrollarse, ¿no? Y cuando no solamente, primero empezó el hecho de sentirme como niño siempre, pero ya a Ujú. los 12 años, 13 años ya empieza a llegar la sexualidad y empieza a gustarte una persona. Evidentemente yo me sentía como un niño, pero yo no sabía que lo que a mí me pasaba se llamaba ser transgénero, ¿no? Entonces, Ujú. cuando llega la sexualidad, que llega a los 12, 13 años, que me gusta una niña en vez de un niño, digo, ver, ahora qué hago, ¿no? Ahora mis padres se van a enterar, me van a echar de la casa, ¿cómo hago yo para tener una relación con una persona? Entonces, como que se me complicó más la cosa, ¿no? Y ahí en ese momento, pues llegaron las drogas, llegó el alcohol primero a los 13 y a los 15 años llegó la marihuana. Ujú. Y una pregunta, ¿cuándo empieza el ambiente en la casa con tus padres a tornarse ya, tú sabes, mira, Jesús, esto no lo vamos a permitir o qué está pasando aquí? ¿Cuándo decides tú protegerte y defender tu naturaleza? ¿Cómo tú te presentas y dices, yo no voy a continuar no siendo yo, ¿no? Y quiero proteger y quiero ser lo que por naturaleza Dios me ha dado. ¿Cómo lo presentas en la familia? Bueno, la primera vez que me pasó fue a los 14 años, que yo tenía una novia, fue mi primera novia, y fue a los 14 años, evidentemente yo me veía como una chama adolescente. En ese momento pensaba que yo era lesbiana, no sabía que era transgénero, este, no sabía que existía ni siquiera eso. Y entonces nada, tengo una novia y mi mamá se entera por unas cartas, unas cuestiones de chamo, pues, de adolescente. Y entonces mi mamá pensaba que yo tenía un novio y que yo le había puesto niña, pues, para ocultarlo. Entonces mi mamá me enfrenta y me dice, mira, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Que tú tienes un novio y no me has dicho, ¿sabes? Y un problema. Y yo me paré, ya estaba cansado, me paré y le dije, mira, es que no es ningún novio, es una novia, ¿sabes? Es una novia, a mí me gustan son las chamas, a mí no me gustan los hombres, pues. Y bueno, ese fue el primer golpe duro para la familia, a los 14 años. El ¿Qué primer golpe ocurre? duro, ¿Cómo lo perciben? fatal, mi mamá, fatal, mi mamá y mi papá, fatal, fatal. Fue, bueno, muy castrante el hecho, no sé, me castigaron por todas las vacaciones de bachillerato, las, las que venían, no me dejaban salir, y todavía ella no se creía lo que yo le estaba diciendo, hubo una negación muy fuerte de parte de ellos, esa fue su manera, ¿no? De llevarlo, ellos pensaban que yo estaba ocultando un novio, y yo le decía, pero es que te digo que no me gustan los hombres, que es una novia. Entonces, bueno, fue muy fatal, pasaron años para que ellos como que entendieran y definitivamente, bueno, hubieron conversaciones, claro, ellos con sus herramientas o su poca información, conversaciones bastante
humillante, por decirlo así, ¿no? De un padre que no entiende, que uno no es heterosexual o no es lo que debería ser socialmente, ¿no? Entonces hubieron conversaciones como muy discriminantes, como que eso no es de Dios, tú estás haciendo un pecado. Me llevaron a ciertas iglesias y a cierta broma, ciertas cuestiones religiosas donde el padre me decía, mira, es que tú eres un pecado, ¿sabes? Fue momentos muy duros esa primera vez. O sea, fue momentos muy duros, la verdad. Yo entiendo que en un momento dado de tu vida hasta tuviste que irte de tu casa. Sí, eso ya pasó a los 18 años, porque eso fue a los 14 lo que te cuento, que ya le dije a mis padres, mira, me gustan las mujeres, pasaron años de muy mal vivir, llegaron más drogas, yo vivía realmente muy mal, llegaron más drogas donde yo utilizaba para evadirme, y a los 18 años, a los 17 años, es cuando yo en un blog leo que hay una comunidad que se llama transgénero, y leo un blog de una persona que es mi contrario, que es transgénero femenina, que es FTM, FT, Femal Tumal, bueno, es transgénero femenina. Leo su historia y dice que desde pequeña se sentía, y cuando lo leí me sentí muy identificado, y era la primera vez que yo leía algo así. Y yo dije, wow, al fin encontré la respuesta, porque nunca nadie me la dio, no tuve la posibilidad de tenerla. La encontré yo mismo cuando leí eso y dije, es que esto es lo que yo soy. Realmente esto es lo que yo soy. Yo no soy lesbiana, yo toda la vida he tenido conflictos con mi cuerpo. Este, Porque cuando de los 9 a los 12 años, cuando empieza lo que es la pubertad femenina, tuve terrible rechazo por eso, ¿sabes? Por crecimiento del busto, por todo lo que es el desarrollo femenino, pues yo la pasé muy mal. Entonces, cuando leo esto y veo que hay una persona igual a mí en algún lugar del mundo, y por medio de su blog me enteré, dije, bueno, esto es lo que yo soy, realmente esto es lo que me define a mí. Y es cuando hago la transición de dejar de vestirme finalmente, de quitarme como la careta, de disimular y de tratar de encajar, y digo, ¿sabes qué? Yo me voy a vestir como yo quiero vestirme, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y empecé, y me corté el cabello, me empecé a vestir como un chamo, sin hormona ni nada, pero ya empecé la primera transición, ¿no? Ujú. Que era vestirme como un chamo, y, y de ahí fue empezando a la otra parte, que fue decirles a mis padres. Mis padres como a los 17 años me paran y me dicen, mira, estoy viendo muy hombruna, ¿qué te está pasando? Ahora no son solamente las mujeres, sino que tú vas a ser un hombre, o cómo es la cosa, ¿no? Y yo otra vez agarré y le dije, pues sí, es lo que soy. Sinceramente, yo no soy lesbiana, sino que soy transgénero. Bueno, en su vida habían escuchado el término, ¿no? Porque si yo no lo sabía, pues mis padres menos. Y fue otra vez muy fatal. A Ujú. los 18 años toca irme de la casa, porque de verdad que ya no se aguantaba la situación en la casa. Ellos no entendían nada, y ya yo también estaba bastante sumergido en las drogas, ¿no? Y mis reacciones eran muy violentas cuando ellos me atacaban. Entonces ya llegó un momento que lo mejor, yo decidí irme porque era lo mejor para todos, pues. Ujú. Es interesante, Jesús, porque como terapeuta en el campo de las adicciones, para todos los que nos están escuchando, y no me refiero nada más a la comunidad LGBT, sino la discriminación en la mujer, en las culturas, en la discapacidad, en cualquier característica que te haga distinta, lo que sea, cualquier característica, cualquier condición que nos haga estar fuera del molde. Claro, tú te ríes hoy en día, pero en el momento tiene que haber sido aterrador, porque uno de los traumas, o quizá el trauma más grande que trabajamos en una sala de terapia de adicciones, tiene que ver con que la identidad y la personalidad de un joven queda muy marcada por lo que escuchan sus padres.
no eres Ujú. suficiente, no vale la pena, eres un error, eres una vergüenza, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a vivir así? Tú debes estar enfermo, eso es un virus, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, los padres no lo hacen de mala fe, porque los padres, la Claro. comunidad en general, siente pánico de cómo mi hijo va a vivir así. ¿Qué va a pasar Ujú. con mi hijo cuando salga a la calle así? La sociedad, ¿qué le va a hacer a mi hijo si él no encaja en la normalidad, dentro del molde? Entonces, es importante porque esto que tú llamas tu violencia era un mecanismo de defensa, no era violencia. Tú amas a tus padres, pero era Claro. un grito de identidad. Tú estabas defendiendo tu verdad. Y ese es el ejemplo que estás dando hoy a cualquier cantidad de personas que pudiesen ver este programa, que digan, yo no soy un error, yo no soy menos. A nivel de derechos humanos, a nivel de encajar en la sociedad, soy hijo de Dios, de cualquier Dios que cualquier persona nombre. El punto es que el valor de tu testimonio es que estás en la calle, no encajas, la familia no comprende nada, la sociedad se lanza en contra de ti, te refugias en la droga y ahora desarrollamos una enfermedad, que es la Sí. enfermedad de la adicción. ¿Cómo llegas tú a Vistacampo? O sea, ¿cómo sales de la calle en ese peregrinar tratando de ubicar tu puesto en el mundo y de ser aceptado? ¿Cómo llegas tú a pedir ayuda y logras llegar a Vistacampo? Bueno, la verdad es que sí, tienes razón. Ahorita me río porque, claro, ya he tenido un tratamiento que gracias a Vista Campo he podido superar muchas cosas. Pero sí, evidentemente, como yo te dije una vez, Julio, en Vista Campo, o sea, yo nunca había sido feliz, ¿sabes? O sea, yo fui feliz fue después de mi tratamiento. Realmente yo me acepté después de mi tratamiento. Yo llego a Vista Campo ya otra vez cansado de todo, pero es que ya era no solamente cansado de todo, es que sinceramente era la última opción que ya tenía porque yo sabía que yo seguía así, ya yo iba a morir. O sea, ya yo iba a morir. Ya la manera de drogarme era absolutamente eh, abismal, o sea, era destructiva totalmente. ¿Sabes? Cuando uno está en drogas, evidentemente, y estás muy mal, ya te metes en barrios a las horas inadecuadas, ya te expones a peligros que son totalmente fuera de conciencia ni de control, evidentemente, pero yo lo hacía también a propósito, porque yo sinceramente no quería vivir, sinceramente yo no quería estar vivo, porque yo sentía que nada, que tenían razón ya, o sea, que tenían razón, que yo era un error, Una que pregunta, una pregunta. ¿Tú llegaste en algún momento, Jesús, tú llegaste a pensar en la posibilidad de irte de este mundo, de acabar con tu vida? mu- sí, 24/7, sí, claro. Siempre lo pensabas. Sí, claro, sí, me metía en situaciones para que pasara algo, me Para metía que en pasara algo. situaciones, sí. ¿Cuándo es el momento, cuándo es el punto de retorno que tú dices, mira, yo quiero ser transgénero, yo quiero someterme al proceso de transformación para que esta mujer por fin tenga eh, este cuerpo equivocado, como lo llamaste tú, por fin como hombre tenga por fuera la apariencia que corresponde a mi ser, a mi auténtico ser? ¿Cuándo es ese punto donde dices, yo no me voy a suicidar, yo quiero salir de las drogas, voy a pedir ayuda y me voy a salvar? Porque ese es el mensaje que le va a quedar a los que están siguiendo ese proceso. Son muchísimas las personas que se autoagreden porque dicen, caramba, por ser transgénero, bisexual, homosexual, lesbiana, lo que sea, no merezco vivir, soy un error, no soy lo que se esperaba. ¿Cuándo tomas tú la decisión de decir, yo voy a luchar por ser Jesús y me llevo por delante cualquier cuestionamiento en general? Como a los 23 años, cuando ingreso al centro, antes de ingresar al centro, dije, porque, pero realmente no lo, o sea, fue algo extraño, porque como yo no me quería nada, realmente yo entro al centro y digo, bueno, vamos a cambiar, yo le voy a mostrar a la gente que yo no, que yo merezco ser respetado, que merezco respetarme a mí mismo, porque realmente empieza, cuando te crees todo lo que creciste escuchando,
de todo el mundo, te lo crees y finalmente eres el peor verdugo, eres tú mismo, ¿no? El peor verdugo eres tú mismo luego, ¿no? Entonces, Claro, cuando, porque al final, óyeme, al final la voz que te dice, que te rechaza, que te hace bullying, que te cuestiona, es mucho peor ya la voz interna que la sí, externa. ¿Es totalmente, correcto? totalmente, totalmente. Claro, claro, Ya, claro. ya era totalmente, era siniestro, era siniestra, mi voz interna era siniestra, era peor que cualquier ofensa que me pudiera decir cualquier persona. Tú sabes, Entonces, mira, cuando tú te ingresaste, Jesús, en Vistacampo, ya yo había trabajado en Europa hace muchos años atrás, había conocido varios centros, he trabajado en varios centros hasta que fundamos Vistacampo. Eso era un tema que para nosotros como terapeuta, tocarlo lo menos posible, que se recupere de las adicciones, que deje las drogas, que logre la sobriedad, pero no profundicemos mucho porque no es fácil, no es fácil. Si tienes una sala de terapia donde el 90% es heterosexual, bueno, pues te especializas en la experiencia y en la dinámica con la mayoría y esta población queda atrás. Fíjate bien, cuando tú te ingresaste y a partir de ahí, estos últimos 6 7 años, tu ejemplo hizo que muchísimas personas que habían logrado la sobriedad, pero estaban viviendo mal, estaban en depresión, llenos de angustia, llenos de ansiedad, hicieran el trabajo de preservarse. Tú has inspirado, yo no sé a cuántos pacientes, mujeres lesbianas, bisexuales, que se refugiaban en Vistacampo y ni siquiera querían hablar del tema. Pacientes que me decían a mí, yo me ingreso con la condición de que este tema no se hable. Me sí, recuerdo que un paciente, gracias a tu ejemplo, un gran veterano hoy en día, se levantó un día en terapia y dijo, estuve yendo, que por cierto está conectado ahorita, estuve yendo 20 años a un psiquiatra y nunca le revelé que yo era gay. Fíjate lo que tú has hecho, cómo ha repercutido. Y la mayoría de tus compañeros y de tu promoción y de las promociones posteriores que no han recaído, los que no han recaído es los que se sometieron al miedo, estuvieron abiertos a enfrentarse al miedo porque es un miedo aterrador para ujú, lograr esa identidad, esa coherencia, esa dignidad para poder decir cuando les ofrecen droga, gracias, pero yo quiero estar bien. Quiero que sepas que esa es la razón de este live, que en este momento alguna persona de 12 años, de 11 años, que esté pensando que su vida no tiene sentido, que lo corrobora cuando la familia le dice, esto aquí no, sea lo que sea. No es solo un tema de identidad sexual. Miles de trastornos, de discapacidad, de diferencias en todos los claro, sentidos que nos convierten en comunidades minoritarias, inclusive el adicto. ujú, ¿Cuántos adictos recuperados no andan por la calle que jamás han compartido con nadie que son adictos recuperados? sí, ¿Cuántos adictos, Jesús, conoces tú que dicen yo no me atrevo a compartir, que soy adicto por el estigma, ujú. sometiéndose al riesgo de la muerte? Entonces, fíjate bien, ¿qué pasa contigo una vez que empiezas el proceso quirúrgico, etcétera, y logras la apariencia que tienes hoy en día, que donde vas eres un hombre al 150%, porque no solo es físico y tú por dentro ya hiciste el engranaje. Ahora tú tienes pareja, tienes familia, trabajas. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente joven de 8 años, de 20 años, de 40 años, que el pánico a decir, este soy yo frente al mundo, este es el puesto que yo quiero tener en el mundo? ¿Qué les dirías entre la negación, ¿no? El negarse, el esconderse o atravesar el miedo hacia la libertad? ¿Tú qué les dirías? Que realmente el peor miedo que tienes está aquí en la cabeza. Cuando ya tú eres, expresas lo que eres, hay siempre va a haber una porción de personas que van a juzgar, pero ese es su problema, no el tuyo.
Correcto, Ujú. como hay muchas personas que te van a apoyar y que vas a ser de inspiración, como tú lo estás diciendo, como te Ujú. van a respetar, le va a parecer, van a aprender de ti. Hay mucha gente que puedes cambiarle la mentalidad. Muchísimas personas me han dicho a mí, mira, yo pensaba que esto era incorrecto, pero te conocí a ti y me hiciste ver que yo estaba equivocado con mi pensamiento. Entonces empiezas a concienciar a la gente que te conoce, sabes, que te conoce y dice, bueno, te respeto, no lo entendía, no lo entiendo, pero te respeto, y empiezan a preguntarte, a indagar, y eso hace bueno, haya una aceptación. Entonces, cuando conocen a una persona, se encuentran con esta pequeña población, encuentran a una persona, mira, sabes que yo tengo un amigo como tú, y sabes, es algo muy ameno, ¿no? O sea, Ujú. es algo que se siente muy bien, y que el miedo, sinceramente, el miedo dura, el miedo permanece en el tiempo que está en tu cabeza. Ujú. No es Ujú. algo, no es algo que sea real del todo, ¿sí? O sea, es verdad que es muy difícil, como echar para adelante y decir, aquí estoy, quién viene en Ujú. contra, ¿no? Aquí estoy, quién viene en contra, esto es lo que soy, el que me quiera bien y el que no también. Es difícil hacer eso, pero eso es algo muy reconfortante, algo que no te lo puede dar el dinero, algo que no te lo puede dar ni tus padres, no te lo puede dar nadie, porque es algo contigo. ¿Sabes? Sí. Es algo también que te enseña a valorarte, a respetarte a ti Ujú. mismo, que el Ujú. respeto principalmente es el que te tengas tú mismo, y el que emanes es el que la gente va a asumir de ti, pues. Ujú. Básicamente, cuando uno se acepta a uno mismo del todo, la gente te admira, pues, o sea, dice, wow, qué persona, ¿no? Tú sabes que Sí, yo cuando estamos contigo y tengo un grupo de 30 40 pacientes y estamos en la playa, hacemos programas, lo digo por los padres que nos están escuchando, por los jóvenes que nos están escuchando, por los que sienten el miedo a comprender la diversidad, no solo sexual, sino la diversidad, esa frase que escuché yo una vez en una convención de Clinton, ¿no? Dios nos hizo a todos diferentes para poder necesitarnos unos a otros, ¿no? Esa diversidad es una maravilla. Y para un terapeuta tener una sala de terapia con esa diversidad de culturas, de características físicas, de orientación sexual, de vocación, tantos mundos, es enriquecedor porque es la lectura de lo que se llama la humanidad. Fíjate bien, yo quiero recalcar en este programa para todos los adultos que nos oyen, el daño, el daño tan grande, cómo puede repercutir cuando un hijo escucha a una madre, no eras lo que esperaba, qué mm, desilusión, yo no puedo soportar esto, vas a acabar con mi vida, o cuando un hombre le dice a un hijo, no eres lo que es, no representas a tu padre, no pareces mi hijo, no es lo que yo esperaba. Estas son frases que pueden marcar el destino de un joven y va directo a las drogas, que es de lo que se trata este sí. programa, de la prevención. De hecho, Dime, dime. de hecho, te quería preguntar si tú alguna vez has sentido eso, si has sentido eso alguna vez, pues que nadie te comprende, si has Bueno, yo toda mi sentido, vida, esa pregunta es muy compleja porque yo toda mi vida he estado fuera del molde. Entonces, sí, yo por ejemplo, en mi vida personal me recuerdo que a los 8 años mi padre sufría mucho porque como buen español gallego era jugador de fútbol y me llevaba al Club de la Lagunita a jugar fútbol y él no entendía por qué yo me sentaba en la esquina a leer poesía, por ejemplo, ¿no? Y yo le claro, decía, papá, no tengo la condición de jugador de fútbol, que para un español era como una desilusión. Yo le decía, mm, yo te cambio la pelota de fútbol por un libro de Neruda, de Rubén Darío, de Valle Inclán, de qué sé yo. Me fascinaba la literatura, por un lado. Pero sí tengo el trauma, no tengo el trauma hoy en día, lo tuve en su momento, cuando yo una vez en la época de la adolescencia tuve una experiencia con un amigo y yo lo compartí en mi casa con naturalidad. Lo compartí esa noche. Mira, papá, mamá, tuve una experiencia con un amigo sexual, de homosexualidad. Y yo me recuerdo que mi naturalidad, mi autenticidad, ese día murió. Ese día yo aprendí a esconderme en ese sentido
porque la respuesta por ignorancia, por miedo, no por maldad, porque los padres Claro, quieren y aman a sus hijos, fue en la que aquí se puede decir groserías. Me recuerdo que mi madre dijo, en mi casa no hay maricones, que era claro. la palabra, porque el término no era un término sano, era un término peyorativo. Y Sí, a mí me marcó porque yo quise contarlo como una experiencia natural de la vida, de experimentar experiencia, pero su sentencia a mí me grabó toda la vida. Y 20, 30 años después, la palabra maricón todavía retumbaba. Y como tú decías antes, mi madre murió hace muchos años, mi padre también, y ya está dentro de uno. Claro, claro. afortunadamente, como tú dices, cuando uno hace una recuperación de las adicciones, porque yo me Ujú. recuperé hace 20 años en un centro en Barcelona, aprendes a que si tú no vives con la libertad de ser quien eres, en un diálogo tuyo contigo, te voy a decir algo, no solo vas a vivir mal, sino que la gente no va a percibir esa actuación. La gente va a decir, no es de fiar, no me fío de él. Una de las Sí, grandes razones por la cual tú eres muy querido, para que lo sepas, que todos te queremos como te queremos, es que cuando estamos con Jesús. Nadie está sí, imaginando si antes eras otra persona, si eras mujer, si eras hombre. Y yo te voy a sí, decir una cosa, cuando yo me he sentado en una terapia y he intentado copiar a otro terapeuta o he querido copiar a un gran maestro, mis pacientes lo han notado. Y cuando claro. soy Julio al 150%, esa verdad le llega al otro. Entonces, Es así. sentí esa discriminación y sobre todo en mi caso, para terminar tu pregunta, el hecho de estar en un matriarcado. Para mí fue una gran confusión los primeros 10, 15 años de vida porque tenía tres hermanas seguidas. Éramos cuatro, tres hembras por encima, yo era el único varón, mi madre y ese matriarcado. Y claro, se me hacía muy difícil entender quién me motivaba, de quién aprendía, a quién copiaba. Y fueron muchos años donde no entendía lo masculino y lo femenino, hasta que después del tratamiento dije, ni masculino ni femenino. Amar es un derecho que nos da la vida y a Claro. partir de ahí he amado a quien haya tenido que amar, lo seguiré haciendo, con lo cual ya no siento eso. Siento que si me alejo de mí, te acercas a el consumo de sustancias. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Entonces, a todos mis pacientes, desde tu época, desde hace 20 años hasta hoy, lo que sí les digo, desde el primer día de terapia, aquí viniste a descubrir quién Mm. eres, no para los demás, sino para tu propia voz, si estás dispuesto a manejar tu GPS para conducir tu vida, no que la conduzcan otros, y sobre todo a responderte quién quieres ser cuando seas grande. Así Y es. si quien quiere ser es transgénero, bisexual, religioso, deportista, vegetariano, protestante, bienvenida sea esa diversidad. Quiero decir algo que es importante para los que nos siguen. Los avances de la comunidad LGBT son inmensos. O sea, los últimos 30, 40 años ha habido unos logros que se tienen que valorar, se tienen que agradecer a todos los activistas y a personas como tú, porque es impresionante cómo van ganando territorio en todas las culturas y en todos lados. Falta mucho por hacer, pero un ejemplo como el tuyo, un solo ejemplo como el tuyo, en Vistacampo ha motivado y ha transformado a cientos de adictos que nunca jamás volvieron a consumir. Hoy me preguntaba, en plan de bromas, aunque esto es un programa muy serio, me decía un paciente que si yo alguna vez había conocido un terapeuta transgénero, ¿no? Ok. Yo tuve una experiencia muy triste. Hace 15 años yo viví la experiencia de saber, no de un transgénero, pero sí de un paciente, de un terapeuta de primera línea, profundo, complejo, estudiado, efectivo en el campo de las adicciones, que no había sido contratado en un centro porque era homosexual. Qué pena. Qué pena,
porque tal vez la mejor terapeuta que yo he tenido en Vistacampo es lesbiana. Es Mira así, qué claro, interesante. claro. Entonces, yo pienso, un poco para ir concretando, que esa autenticidad, que esa conexión de tú contigo, con tu verdad, en la cual todos luchamos, porque el querer aparentar, la necesidad de aprobación a veces nos lleva por delante, pero cuando logras paz, serenidad, porque eres congruente, porque estás integrado tú contigo, puedes transformar el mundo entero. Sí, Entonces, tu caso, el amor de tus padres, yo te he visto a ti con tu padre hoy, 20 años después, con tu madre, la admiración de ellos, la admiración de todos nosotros, porque supiste lo que es estar en el bullying, en la violencia, en el rechazo, en la exclusión, saliste fortalecido y ese camino, cada quien, inclusive los adictos, es el claro. camino de la recuperación. No solo recuperaste una identidad, una dignidad, un orgullo, un respeto, y con ejemplos como el tuyo, Vistacampo se ha enriquecido, hemos aprendido, los terapeutas hemos crecido, hemos abierto nuestro horizonte y lo aclaro para quienes nos están siguiendo, en Vistacampo jamás habrá ningún tipo de discriminación. Hijo de Sí. Dios, hijo de Dios, nadie en la tierra lo juzgará. Así que siempre seremos puertas abiertas para ayudar a cualquier tipo de diversidad, a cualquier tipo de diferencia. ¿Te estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando llego al centro, que tú dijiste esa frase apenas en el día uno que llegué, que dice, Sí. no, aquí no hay discriminación, aquí no hay discriminación, el que se discrimine está votado. Y yo dije, no, bingo, llegué al sitio que era, llegué al sitio que era, porque de verdad uno viene muy, como decir, sufrido de alguna forma, ¿no? O sea, si es la palabra correcta, sufrido de alguna forma porque sobre todo cuando uno, ahorita porque, bueno, es más fácil verme y decir, bueno, es un hombre, ¿no? Pero cuando llegué a Vista Campo era prete, no estaba en testosterona, entonces era muy andrógeno y la gente se me queda viendo como que ¿qué es? ¿Será o no será? ¿Será niño o será niña? ¿Qué es? Y allá en ese proceso, cuando eres andrógeno, es donde más vergüenza te hace pasar la gente, ¿no? O sea, te dice, hay mucha gente que me preguntó, pero tú eres mujer o eres hombre. ¿Sabes? Cosas bastante vergonzosas en plena cola de, no sé, el pasaporte, por ejemplo, ¿no? Sitios públicos. Entonces, es importante el hecho de recalcar que en Vistacampo eso no ocurre para las personas que nos estén escuchando y que no y que estén sufriendo, que estén pasando por adicción y que tengan en cuenta que en Vistacampo eso no ocurre, que es respeto 100% y que te enseñan a respetarte a ti mismo, que es lo más importante. Es lo más importante, respetarse uno mismo. Bueno, ¿y ahora qué viene? Tú tienes tu familia, tienes tu pareja, tienes tu trabajo, me imagino que estás lleno de proyectos, o sea, ya tu normalidad como Jesús, más allá de procesos quirúrgicos, que ya esos son ya detalles técnicos, mi pregunta es, ¿tú qué edad tienes hoy en día? 30 años. Ok, tú tienes 30 años, gracias a Dios, tu proceso comenzó estando bastante joven, Sí. perdón. ¿Tú consideras que ya tú sales al mundo siendo 100% Jesús en la máxima transparencia y autenticidad? ¿Te sientes cómodo en el mundo? ¿Te sientes cómodo con Jesús? ¿Quedó atrás la mujer? ¿Cómo llevas eso hoy en día? No, totalmente natural. Finalmente soy lo que siempre quise ser. O sea, finalmente mi imagen de acá, porque esto es acá en la mente, mi imagen concuerda con mi físico. O sea, mi mente concuerda con mi físico. Está todo alineado, todo está en congruencia, en concordancia. Me siento bastante feliz, la verdad. ¿Qué te gustaría decirle a los padres, a los adultos que nos están escuchando como recomendación para que eviten hacer un daño
que pueda traumatizar a un hijo en los primeros años de vida. ¿Qué les recomiendas que no hagan o qué les recomiendas que sí hagan a los padres que les toque vivir cualquiera de las opciones, gay, lesbiana, transexual, bisexual, porque la naturaleza así lo ponga? Bueno, lo primero que le recomendaría a un padre es, como intuye como dice el budismo, no tener listones, o sea, no pensar, no tener a tu hijo, no tener un hijo y pensar que va a ser lo que tú quieres que sea, ¿sabes? O sea, tú estás trayendo un hijo al mundo, que lo ames, como sea, ¿sabes? Es lo mejor que puede hacer un padre, no tener esa expectativa de que, bueno, que tengo un hijo varón y quiero que tenga 7 mujeres, o sea, Ujú, por decirte algo, ¿no? O ujú. quiero que sea el gran ingeniero. No, respetar a la humanidad, ¿sabes? Respetar a la humanidad. Si tienes un hijo, respetar su humanidad, que sea como él quiera ser. Eso no quiere decir que no tenga valores. Tú puedes enseñar a tu hijo valores, pero de ahí a influir en su personalidad es algo que hay que diferenciar, ¿no? De dónde estoy enseñando valores y dónde estoy influyendo o metiéndome con su humanidad, ¿no? Es no tener listón, no tener perspectiva y expectativas con el hijo. Que amen a su hijo como quiera que sea, ¿no? Si le gustan los ovnis, que está bien. Si le gustan las mujeres, si le gustan los hombres, eso realmente debería verse como que salió con el cabello castaño, o salió con el cabello negro, o salió con el cabello rubio. Es algo que Y no debería. sobre todo que yo pienso que lo más grande del ser humano, sobre todo para un adicto que no quiere recaer o un adicto que se quiere recuperar de las adicciones, es que lo más grande del ser humano, que es su capacidad Así de es, amar y de ser amado, no puede tener un género, no puede tener una limitación. Tu así es, derecho a amar a un ser, a un animal, a la naturaleza, a la vida, nadie puede decirte de dónde a dónde va ese derecho, sobre todo exactamente, gobernantes, sobre todo autoridades temporales, que según en qué parte del mundo tendrán una forma distinta de pensar. Yo pienso que cuando un adicto se ha recuperado, se acepta, se quiere y es capaz de mostrarse como es, el amor lo va a irradiar porque es puro, porque es mm, auténtico. así Y es, eso es lo que va a recibir de vuelta. Yo quiero que los padres que nos estamos yendo, muchos de los cuales sé que tienen hijos, hijas, familiares cercanos, lejanos, que pertenecen a esta comunidad, que no es tan pequeña como se cree, tienen que saber que esa característica no le puede restar su condición humana. Al contrario, cuando tú ves una persona de la comunidad LGBT que haya entrado o no en Vistacampo, me da igual. Mira dónde llegan, mira dónde llegan, mira las fortalezas, mira las destrezas que tienen que desarrollar para poder sobrevivir inclusive a su propia familia. Entonces, estoy orgulloso de ti, quiero que lo sepas. Cada vez que te veo como terapeuta, amplías mi horizonte de conocimiento, me llenas de orgullo. Cuando veo tu historia que quise que hoy compartieras con toda la comunidad, porque este programa va a quedar en Instagram y después pasará a YouTube para la historia, es transformador, es motivador. Todos los chamos, todas las chamas que puedan estar en sus cuartos encerrados, todos los padres que estén aterrados en su habitación, que sepan que no son más que creencias, creencias heredadas por generaciones que te impiden esta integración, esta igualdad. Decía una vez alguien, altos, bajos, blancos, negros, ricos, pobres, straight, gay, todo lo que tú quieras, pero todo en igualdad, ¿no? así es. Nunca iguales. ¿Tú te imaginas que toda la humanidad fuese igual? Si No, fatal. la literatura, el arte, la cultura se ha visto enriquecida por esa diversidad que representamos todos. Entonces, quiero que sepas
que no solo te recuperaste en Vistacampo, tú has recuperado a mucha gente en Vistacampo. Cuando vemos tu proceso, cuando vemos tu sonrisa, cuando vemos tu alegría, aquel que haya estado manteniéndose en la sombra, en la negación, escondiéndose del mundo, le inspiras a salir de ahí, le inspiras a salir la luz. Tú eres una persona llena de luz, Jesús. Gracias. Y de verdad me llena de orgullo porque veo los propios padres en mi sala de terapia cómo llegan con resistencia y en la medida en que va pasando el tiempo se abren, aprenden, crecen, ¿no? Entonces nada, yo espero que ahora pronto cuando levantemos el coronavirus y la pandemia y se normalice el planeta, podamos celebrar los 15 años de Vistacampo y quiero que tú seas uno de aquellos que pueda compartir cómo se trabaja, ¿no? La negación, el cuestionamiento, la crítica, lo que la sociedad te haya dicho, cómo se trabaja, cómo se logra llegar a quererse uno mismo, a defenderse, a protegerse. Y te voy a decir algo que es importante que lo sepamos. Esa barrera de protección que tú has hecho, de rodearte de gente que te quiere, de gente que te enaltece, que te ayuda a multiplicarte, incluida tu familia. Sí, Chicos, eso no tienes límite. Ese testimonio tuyo lo compartiremos en el 15, no sé cómo se dice, AO de Vistacampo. Porque amén. eres la esencia. Cuando nosotros fundamos este centro para la recuperación de las adicciones, dijimos, aquí llegarán cientos de personas llenos de dolor, llenos de trauma. Aquí los van a trabajar, de aquí se van a recuperar y la droga se irá para toda la vida. Así es. Dame tus últimas palabras, cualquier recomendación a los adictos que estén consumiendo porque no se aceptan, ¿qué les puedes decir para ir cerrando? Bueno, que definitivamente no se escondan, no se sienta que son los únicos en el mundo, que la verdad es que uno no es un error, que, que todos valemos, que todos somos hijos de Dios y que por más difícil que sea la situación con los padres o con la familia, es un proceso que hay que entender, ya luego hay que entender, hay que respetar, porque la gente no nace sabida y que todo pasa. En mi familia fue así en principio, pero ahora, como tú lo has dicho, mira, mi mamá y mi papá son mi mayor fortaleza y mi mayor empuje y mi mayor inspiración y me respetan mi vida y me apoyan y fueron los que me apoyaron en todas mis operaciones, me las pagaron ellos, ¿ok? Todas mis aspiraciones de cambio de género me las pagaron ellos. Entonces el apoyo absoluto y el respeto absoluto de ellos hacia mí. En principio Bueno, fue muy, óyeme, y que sepas que tu madre y tu padre son de la familia de Vistacampo, porque el cambio contigo, el amor contigo, lo han irradiado a Vistacampo. Tengo que cerrar, me queda un minuto nada más. Te quiero dar las gracias. gracias. Siempre les digo a mis pacientes que cada año es un año para revisarnos, aunque ya estés sobrio, aunque hayan pasado décadas, todos tenemos que revisarnos. Y en Así mi es. planificación de los 56 años a los 66 años, me voy a permitir vivir experiencias, compartirlas, porque mientras tenga tu ejemplo por delante, vale la pena exprimir la vida, ¿no? Y vivir todo lo que se pueda vivir sano, que nos haga crecer y siempre orgullosos, sabiendo que un adicto para no volver a consumir nunca jamás, frase con la que siempre termino los programas y las conferencias, para que un adicto no vuelva a consumir nunca jamás, tendrá que ser lo más auténticamente parecido a sí mismo. Tú lo eres, te respeto, te quiero, a toda la comunidad que nos sigue. El live lo dejaremos colgado y cualquier pregunta que te quieran hacer, podremos dar los datos para que orientes a quien le haga falta. Ok, Estás va. bendecido, todos Amén. hijos de Dios, y la igualdad para todos en exacta proporción. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Julito. Te quiero Gracias a mucho. ti, gracias a todos, se le quiere y se Gracias le a va a todos. contar tiempo, ¿no? Te quiero.
Yo también, Julito. Gracias a todos. Ok. Chao. Bye.